Hola a todo el mundo. A ver, ¿quién más, quién menos se ha topado con una aplicación web y ha pensado, ¿cómo es posible que algo tan complejo funcione sin ser un caos total? Bueno, pues la respuesta, como casi siempre, está en tener un buen plano, en una buena arquitectura. Y hoy vamos a meternos de lleno en la de Django, para entender cómo ese plano tan bien pensado se convierte en un sistema que simplemente funciona. Para que nos hagamos una idea clara, vamos a dividir este análisis en 4 partes. Primero, el orden dentro del caos, el MVT. Luego, nos vamos a los cimientos, a la base de datos con los modelos. Después, pondremos en marcha la lógica con las vistas y el CRUD. Y para terminar, veremos todo el sistema en movimiento. ¡Vamos al lío! Y es que esta es la pregunta del millón para cualquier equipo de desarrollo, ¿verdad? ¿Cómo se construyen aplicaciones complejas y organizadas? Porque claro, al principio todo es fácil, pero a medida que la cosa crece, ¿cómo evitamos que se convierta en una maraña de código imposible de mantener? Porque al final no se trata solo de picar código, sino de hacerlo con cabeza, de forma estructurada. Pues bien, la solución a este posible caos tiene nombre: patrón arquitectónico. La analogía es perfecta. Pensad en ello como el plano de una casa. A nadie se le ocurriría empezar a poner ladrillos sin saber dónde van las tuberías o los cables, ¿no? Pues en el software es igual. Un patrón arquitectónico es ese plano que nos dice cómo separar las responsabilidades para que todo encaje y sobre todo para que el día de mañana sea fácil de arreglar o de ampliar. Vale, pues vamos a empezar por el principio. A ver cuál es ese plano que usa Django para poner orden en el caos. Hablamos de su patrón MVT. Lo interesante de Django es que no inventa la rueda. Coge un patrón súper conocido, el MVC, modelo vista controlador, y le da su propio toque, su propia filosofía. Lo llama MVT, modelo vista plantilla. Y ese pequeño cambio, ese giro, es una de las claves de por qué Django es tan productivo. Y aquí está el kit de la cuestión, la traducción entre el clásico MVC y el MVT de Django. A ver, el modelo es básicamente lo mismo, se encarga de los datos de la base de datos. Hasta aquí fácil. Pero ojo, aquí viene el lío, o mejor dicho, el cambio de nombres. Lo que en MVC es el controlador, la lógica, en Django se llama vista. Sí, la vista, el archivo views.py, es la que procesa todo. ¿Y entonces qué es la vista de toda la vida? Lo que ve el usuario. Pues en Django, eso es la plantilla, el HTML. Es un poco lioso al principio, pero tiene su lógica. Y el papel del controlador, el que dirige el tráfico, ese lo asume el propio framework a través de las URLs. Venga, pasamos al siguiente punto. Si hemos dicho que el MVT es el plano general, ahora vamos a poner los cimientos. Y en cualquier aplicación Django, los cimientos son los modelos. Aquí es donde empieza todo. ¿Y qué es un modelo de Django? Pues en pocas palabras es una clase de Python. Y esto, de verdad, es una auténtica pasada. Significa que defines la estructura de tu base de datos, las tablas, las columnas, las relaciones entre ellas, escribiendo Python. Nada de SQL, cero. Es una abstracción brutal que te ahorra un montón de tiempo y errores. De hecho, se suele decir que los modelos son la fuente única de la verdad sobre los datos. Y es totalmente cierto. No son una sugerencia, no. Son la ley. Cualquier cosa que tenga que ver con los datos, su estructura, sus reglas, todo, absolutamente todo, se define en los modelos. Vale, muy bien. Defino mis datos en Python. Pero, ¿cómo baja eso a la base de datos real? ¿Cómo se crea la tabla de verdad? Ah, pues para eso Django tiene un sistema fantástico que se llama migraciones. Piensa en ello como un control de versiones, como un Git, pero para tu base de datos. Cada cambio que haces en los modelos queda registrado y puedes aplicarlo o incluso deshacerlo de forma segura. Y el proceso es súper sencillo, y siempre es el mismo. Son 3 pasos. Primero, cambias algo en tu models.py. Por ejemplo, añades un campo nuevo. Segundo, le dices a Django, oye, revisa los modelos. Eso lo haces con Make Migrations. Django entonces crea un archivito, que es como el plano de ese cambio concreto. Y tercero, ejecutas migrate, y con ese comando Django coge el plano y ¡zas!, aplica los cambios en la base de datos. Es un proceso súper controlado. Bueno, ya tenemos los cimientos, que son los modelos. Ahora toca construir el motor de la aplicación. Y ese motor, la lógica que procesa la información, son las vistas. Y cuando hablamos de la lógica, al final casi todo se reduce a 4 operaciones básicas con los datos. Es el famoso acrónimo CRUD, que viene del inglés: crear, leer, actualizar y borrar. Es lo que hacemos constantemente en cualquier aplicación. Y aquí es donde Django saca otra de sus armas secretas, el ORM, el mapeador objeto relacional. Esto suena muy técnico, pero la idea es simple. Es como tener un traductor increíblemente bueno. Tú le hablas en Python y él traduce tus órdenes a SQL para la base de datos que estés usando, sea la que sea. Así, en lugar de escribir select *from, escribes algo en Python mucho más legible. Y no solo es más cómodo, es que además te protege de un montón de ataques de seguridad, como la inyección SQL, porque el ORM se encarga de limpiar todo por ti.
Fijaos en la tabla, es que es clarísimo. ¿Quieres todos los objetos de un modelo? Pues escribes all y por debajo Django monta el select asterisco. ¿Que quieres filtrar por algo? Pues usas filter. El ORM se encarga de toda la parte engorrosa y de generar un SQL que sea eficiente y seguro. Esto permite que te centres en lo que de verdad importa, que es la lógica de tu aplicación, no en pelearte con la sintaxis de SQL. Perfecto. Ya tenemos los cimientos, que son los modelos, y el motor, que son las vistas, con el ORM. Pues ahora vamos a ver cómo se junta todo esto. Vamos a seguir el ciclo completo de una petición, desde que alguien hace clic en un enlace hasta que ve la página, para ver cómo todas las piezas encajan. El flujo es siempre el mismo, es súper predecible. Paso 1. Llega la petición del navegador. Paso 2. Django mira su mapa de carreteras, el archivo urls.py, y dice, vale, esta URL corresponde a esta vista. Paso 3. Se ejecuta el código de esa vista, que hace lo que tenga que hacer, como consultar los modelos para pedir datos. Y paso 4. La vista coge esos datos, los mete en una plantilla HTML y devuelve esa página ya montada al navegador. Y ya está, así una y otra vez. Pero claro, que este sistema funcione tan bien no es solo cuestión de organización, también es una cuestión de seguridad. Y esto es algo que Django se toma muy en serio. La seguridad no es un añadido, no es un plugin que instalas después, viene de serie, integrada en el propio núcleo. Hablemos de uno de los ataques más típicos, el CSRF o Cross-Site Request Forgery. El nombre asusta, pero la idea es sencilla. Imagina que tienes la sesión iniciada en tu banco online y en otra pestaña abres una página web maliciosa. Esa página podría tener un formulario oculto que, sin que te des cuenta, intente enviar una orden a tu banco, como hace una transferencia a esta cuenta. Como ya tienes la sesión iniciada, el banco podría pensar que la orden la has dado tú. Da miedo, ¿eh? Pues bien, la solución de Django para esto es sencillamente genial y casi mágica. Simplemente, en cada formulario que envía datos, pones una pequeña etiqueta CSRF Token. Al hacer esto, Django añade un campo oculto con un código único y secreto. Cuando el servidor recibe el formulario, comprueba que ese código esté ahí y sea correcto. Si no está o si no coincide, la petición se bloquea. Así de fácil. Se corta de raíz el ataque. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué nos aporta toda esta arquitectura de Django? Pues para empezar, orden. Una separación súper clara de responsabilidades con el MVT. También seguridad y comodidad al hablar con la base de datos, gracias al ORM. Además, un control total sobre la evolución de esa base de datos, con las migraciones. Y, por encima de todo, muchísima tranquilidad, porque viene con un montón de seguridad ya incorporada. Y todo esto nos lleva a una reflexión final, que me parece muy interesante. A veces pensamos que tener una estructura tan rígida, tanto orden, puede limitar la creatividad. Pero con Django pasa justo lo contrario, precisamente porque el framework se encarga de todo lo aburrido, de la fontanería, de la seguridad básica, te libera, te deja espacio mental y tiempo para centrarte en lo que de verdad hace única tu aplicación. Así que, al final, ese orden no es una cárcel, es más bien una plataforma de lanzamiento para poder ir más rápido y más lejos.